Chicos, mis saludos. Hoy día vamos a hacer una clase acerca de triángulos, ¿ok? Ya hemos definido anteriormente lo que era triángulos, ¿verdad? Habíamos visto que triángulo era un polígono o una figura plana que tenía tres lados, ¿verdad? Tres ángulos, tres vértices y tres ángulos exteriores, ¿sí? También habíamos visto que el triángulo se clasifica según la medida de sus lados en isósceles, equilátero y escaleno. Recordemos que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, un triángulo escaleno tiene tres lados diferentes y un triángulo equilátero tres lados iguales, ¿ok? Esa era la clasificación de triángulos según la medida de sus lados. También habíamos visto que los triángulos se podrían clasificar por la medida de sus ángulos, ¿verdad? Y era el triángulo acutángulo cuando sus tres ángulos eran agudos, rectángulo cuando basta que un solo rectángulo mida 90 grados, o sea ángulo rectángulo, y el obtusángulo cuando tenía un ángulo obtuso, ¿verdad? También habíamos visto propiedades de los triángulos y una de ellas era que la suma, ¿verdad?, de los ángulos interiores sea 180 grados, ¿sí? Y que también habíamos visto la medida de un ángulo externo, un triángulo, era igual a la suma de los ángulos no adyacentes a este ángulo exterior, ¿ok? Teniendo todo este soporte teórico, nosotros ahora podemos resolver, ¿verdad?, problemas. Pero además de ellos, también tenemos que recordar que existe un teorema, ¿no?, el teorema de Pitágoras, que trabaja con triángulos rectángulos, ¿ok? Recuerda que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Esto lo vamos a usar en este tipo de ejercicios, ¿sí? Lo tenemos que tener en claro. Recuerda que un triángulo rectángulo ya cambian los nombres de sus elementos. Los lados que forman el triángulo rectángulo pasan a llamarse catetos. Y el lado que está al frente del ángulo recto se llamará hipotenusa, ¿sí? Este triángulo rectángulo es muy utilizado en la parte de trigonometría. Por ende, hay que saber aplicar el teorema de Pitágoras según el tipo de problema que nos den. Con esta base teórica, con este repaso que hemos dado, vamos a poder resolver los ejercicios propuestos, ¿ok? Vamos a empezar con el primer ejercicio que me dice: calcula la medida de los ángulos congruentes de un triángulo isósceles cuya medida de ángulo desigual es 70 grados, ¿sí? Entonces, para que yo pueda resolver un problema en geometría, lo primero que yo tengo que hacer es representar gráficamente los datos que me dan. Más aún si estoy con triángulos, ya me están dando la información que es un triángulo isósceles. Es decir, que tiene dos lados iguales, ¿verdad? Entonces grafico mi triángulo y voy a tener, ¿verdad?, que voy a marcar simbólicamente los lados iguales y voy a aplicar la propiedad de triángulo isósceles que me dice que los ángulos son iguales los que llegan a la base, ¿verdad?, que está frente al triángulo desigual. Entonces voy a tener X y X. ¿Por qué coloco este valor al ángulo? Por ser triángulo isósceles, ¿no? Esta es una propiedad. Entonces, una vez que yo ya tengo definido, ¿no?, los valores de los ángulos interiores, voy a aplicar la propiedad de la suma de ángulos interiores, ¿sí? Entonces, en este caso, en este ejercicio, sería X más 70 grados igual a 180 grados, ¿sí? Y acá aplicaré, ¿verdad?, mi concepto de reducción de términos semejantes, ¿no? Entonces, acá voy a tener X más X es 2X más 70 igual a 180 grados, ¿sí? Resuelvo la ecuación y voy a obtener que X es igual a 55. ¿Qué me pregunta? Me pregunta que calcule la medida del ángulo a los ángulos congruentes. En este caso me están preguntando cuánto valen los ángulos iguales.
y en este caso es 55 grados. Recuerda que cuando tú escribas, ¿verdad?, el resultado de la medida de un ángulo, tienes que colocar el grado sexagesimal, ¿sí? Es la unidad de medida del ángulo, ¿sí? Si tú omites eso, no estarías dando una respuesta correcta, ¿sí? Tenlo en cuenta. Entonces, el segundo ejemplo, ¿verdad? O el segundo ejercicio es la medida de los lados de un triángulo, ¿no?, que es x más 2 unidades, 7 menos x unidades y 8 unidades. ¿Qué me piden ahí? Calcular el perímetro. ¿Y qué era perímetro? A ver, vamos a recordar, ¿ok? El perímetro es la suma, ¿no?, de los lados de una figura plana. En este caso estamos hablando de un triángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los 3 lados del triángulo, ¿sí? Entonces, aquí que voy a tener que el perímetro es igual a x más 2 unidades, 7 menos x unidades más 8 unidades, ¿ok? Entonces voy a sacar los coeficientes de la variable, o de u en este caso, delante, y voy a operar. X con x se va, 2 más 7 es 9, más 8, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que el perímetro mide 17 unidades. Nuevamente, cuando trabajamos en geometría con unidades de medidas, ten en cuenta que los resultados tienen que tener una unidad, ¿sí? No puedes colocar el perímetro mide 17 porque no estamos especificando a qué unidad de medida, ¿no?, me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces tienes que tener mucho cuidado. Es importante leer el ejercicio, ¿no?, cuantas veces sean necesarios para comprender cuáles son los datos que me proporciona y qué es lo que me están pidiendo, para en base a ello poderlo responder correctamente, ¿ok? Pues bien, seguimos entonces. En el número 3 me pide determinar las medidas de los lados que faltan en cada triángulo rectángulo. Ojo, si tú observas bien la figura, me están dando 28 un solo lado, pero me pide, pero observo en la figura que el otro lado tiene la misma medida. ¿Por qué? Porque este puntito que está acá me está indicando que ambos son iguales, ¿sí? Entonces, este que está acá también mide 28 centímetros, ¿sí? Entonces, si yo tengo, en este caso, el valor de los catetos, ¿sí?, y acá mi incógnita será la hipotenusa, acá será 28 centímetros, entonces mi incógnita aquí va a ser la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a aplicar? El teorema de Pitágoras, lo que había mencionado anteriormente, ¿verdad?, al inicio de la clase, que el teorema de Pitágoras, ¿no?, es un teorema que se aplica a los triángulos rectángulos, ¿verdad?, para poder hallar cualquier valor, ¿no?, que falte en ese triángulo rectángulo. Entonces, en este caso, lo que vamos a calcular, vamos a buscar o vamos a hallar el valor de la hipotenusa y la estoy definiendo por x. Recuerda que el teorema de Pitágoras es la suma, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y eso es lo que he hecho acá. Recordemos que como me habían dado inicialmente este punto que era 28 y el puntito me indicaba que el otro lado, el otro cateto era 28, entonces he aplicado que x al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Esa es la aplicación del teorema de Pitágoras. Y luego voy a resolver, voy a hallar 28 al cuadrado, que es 784, ¿verdad? Voy a sumar y esto lo voy a descomponer, ¿sí? De tal manera que encuentre una raíz cuadrada exacta, ¿sí? Entonces, para hacer esto puedes hacer una descomposición del número, ¿verdad? Y ahí te puedes dar cuenta
¿cuál es su raíz? ¿Cuál es la raíz cuadrada exacta que contiene a este número? En este caso, el 784, ¿verdad? La raíz cuadrada de 784 es 28, ¿sí? Y me queda raíz de 2. Si tú te das cuenta, aquí que estamos aplicando propiedades de radicación. ¿Qué he hecho? El radicando, ¿no? o el número que está dentro del signo radical, lo estoy descomponiendo. Y estoy aplicando el radical de un producto, ¿sí? Entonces, acá esto sería igual a escribir raíz cuadrada de 784 por raíz cuadrada de 2. Y la raíz de 784 es 28 por raíz de 2. Entonces, eso sería el valor de la hipotenusa. ¿Ok? Pues bien, ahora tenemos calcular el perímetro de un terreno que tiene la forma de un triángulo rectángulo, ¿sí? Y me están dando la medida de los dos catetos, ¿sí? Entonces, en este caso, lo primero que yo he hecho es graficar mi triángulo rectángulo y ubicar mis catetos, ¿sí? Y aplicar mi teorema de Pitágoras. Nuevamente, el teorema de Pitágoras, vuelvo a repetir, cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Eso es lo que tengo acá. Entonces, en este caso tendría, la hipotenusa es X, ¿verdad? Tengo un cateto que vale 12 centímetros, el otro cateto que vale 9 centímetros y, ¿no? Voy aplicando el teorema de Pitágoras, X al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 9 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 12 al cuadrado? 144. 9 al cuadrado es 81, ¿verdad? Se me va a hacer fácil cuando yo conozca los cuadrados, ¿no? De los 10 primeros números o de los 12 primeros números, se me va a hacer mucho más fácil el cálculo en este caso, ¿ok? Entonces tengo 144 más 81, ¿sí? Es 225. Y la raíz cuadrada de 225 es 15 centímetros. Yo acá ya he omitido pasos porque confío en que ustedes ya en esta parte de lo que son potencias están pero como su tabla de multiplicar, bien aprendidito, ¿verdad? Entonces me sale que X es 15 centímetros, pero aquí no termina el problema. ¿Por qué? Porque me están pidiendo, ok, el perímetro, es decir, la suma de los lados, ¿sí? La suma de los lados. Entonces, voy a sumar, ¿verdad? Los lados y voy a dar como respuesta que el perímetro es 36 centímetros, ¿ok? Entonces, haciendo un repaso de todo lo que hemos visto hoy día, no es más que la aplicación, ¿verdad? De la definición de triángulo, la identificación de las clases de triángulos, las propiedades de triángulos, el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que es una base, como vuelvo a repetir, una base teórica muy importante que tenemos que tenerla en cuenta. ¿Ok? Entonces, hasta ahí chicos, espero que les haya gustado la clase. Espero que haya sido de su agrado. Si te gustó, dame like, ¿no? Y suscríbete a mi canal, ¿no? Bye bye chicos.